Hola, buenos días, jóvenes y jovencitas. Hoy vamos a lo que es la sección 4, la sustracción, o sea, resta. Ejemplo de 1. En una carretera que se prolonga de oeste a este, se adelantan ciertos kilómetros hacia el este, partiendo del punto de origen. Luego se adelanta 4 kilómetros hacia el este y se llegó al punto que está 7 kilómetros hacia el este del punto de origen. ¿Hacia dónde y cuántos kilómetros se adelantó primero? Bueno, tenemos que primero se adelantaron una cantidad de kilómetros, la cual no sabemos. Luego, con el segundo movimiento, se adelantaron 4 kilómetros. Y por último, tenemos como dato que la posición final son 7 kilómetros. La dirección o el rumbo al que vamos es hacia el este, ¿verdad? Entonces, tomamos la dirección al este como dirección positiva. Representamos el primer movimiento con un cuadrito porque no sabemos exactamente cuánto es. La posición de dos movimientos en forma de adición nos quedaría el primer movimiento, que no sabemos cuánto es, más el segundo movimiento, nos da un total de positivo 7. Ahora bien, nosotros necesitamos encontrar ese valor que va en la casilla. Vamos a hacer un planteamiento operativo. El planteamiento operativo sería el positivo 7, ¿verdad? Que es la posición final, menos el segundo movimiento. Al restar este movimiento, nosotros obtenemos lo que es el valor del primer movimiento, que sería positivo 3. Entonces, vemos que positivo 3, primer movimiento, más 4, me da la posición final, que es positivo 7. Entonces la respuesta es 3 kilómetros hacia el este. ¿La respuesta de qué? ¿Hacia dónde y cuántos kilómetros se adelantó primero? Esa respuesta es 3 kilómetros y hacia el este. En este planteamiento operativo se puede interpretar como la posición final menos el segundo movimiento nos va a dar igual al primer movimiento. Entonces tenemos que partimos de la posición final menos el movimiento que sí nos dan, que es en este caso el segundo movimiento, va a ser igual al primer movimiento. Para encontrar el primer movimiento, imagínense que hubiera hecho un tercer movimiento, que es opuesto al segundo, y se hubiera regresado al punto final del primer movimiento. ¿Con qué número se expresa el tercer movimiento? Bueno, si vemos aquí tenemos el primer movimiento que no sabemos cuánto es. Vemos el segundo movimiento que sabemos que es positivo 2 y creamos un tercer movimiento que es en sentido contrario al segundo, que es como que regresemos, retrocedamos, hagamos el paso de Michael Jackson. Entonces retrocedemos y quedamos exactamente al final del primer movimiento. Entonces, si hacemos este tercer movimiento, que es el retorno, entonces el tercer movimiento se expresa, vemos, con negativo 4, porque era positivo. Entonces regresamos, hacemos lo contrario. Entonces, ahora bien, ¿cuál es el planteamiento que expresa la posición del movimiento de 7 kilómetros, que es la posición final, hacia el este con el tercer movimiento? Entonces, esta posición final, utilizando el tercer movimiento que acabamos de hacer aquí en la recta numérica, nos quedaría el PO positivo 7 más el tercer movimiento y nos da positivo 3. Entonces, si vemos aquí, nos está dando la respuesta que nosotros necesitamos. La posición final es 7 y si vemos el tercer movimiento, 1, 2, 3, y ya lo habíamos sacado antes, ¿verdad? Entonces, nos sirve muy bien hacer el contrario al segundo movimiento, encontramos la respuesta del primer movimiento. Ahora, observaciones. Con respecto
a esto que acabamos de hacer del tercer movimiento, dice, comparando el inciso 1 y 2, se sabe que encontrar el número en la casilla, el número que nos hace falta, más el segundo movimiento es igual a positivo 7, nos equivale a la sustracción. ¿Ah? Encontrar esto es igual, equivalente a la sustracción, a tener la posición menos el segundo movimiento. Es decir, la sustracción es la operación inversa a la adición. Nosotros sabemos que la sustracción es la operación inversa a la adición. La resta es la operación inversa a la suma. Comparando lo que es el inciso 3 con el inciso 4, se sabe que se puede convertir, vimos que se puede convertir una sustracción en una adición. Es decir, teníamos que positivo 7 menos positivo 4, que era el segundo movimiento, teníamos esto aquí, ¿verdad? La posición final, primer movimiento que no sabemos cuánto es, segundo movimiento que sí sabemos que es positivo 2, y entonces esta sustracción es igual a nuestra recta numérica con el tercer movimiento. ¿Y cuál fue nuestro tercer movimiento? Posición final menos el tercer movimiento, aquí, menos el tercer movimiento, que es negativo 4. Entonces tenemos que el valor que andamos buscando es igual a la posición final más el tercer movimiento que hicimos en sentido contrario al segundo movimiento. Esto que nos quiere decir que si observamos aquí, esta es la sustracción y hemos cambiado por una adición. ¿Cómo lo hemos hecho? Cambiándole el signo a positivo 4, en lugar de ser positivo 4, haciéndolo inverso, ¿verdad? Cambiando el sentido contrario del movimiento a negativo 4. Estos números son opuestos, Entonces, a positivo 4 le sumamos, perdón, a positivo 7 le sumamos el inverso del segundo movimiento, o el opuesto del segundo movimiento. En este caso, como era positivo 4, ahora es negativo 4. Pero ¿qué hicimos antes? La sustracción cambió a adición. Ahora apliquemos estas observaciones a los siguientes ejemplos. Escriba el planteamiento operativo de una sustracción que expresa el número que va en la casilla. Tenemos el primer movimiento, no sabemos cuál es, más un segundo movimiento de negativo 3, más positivo 2. El planteamiento nos quedaría en forma de sustracción: el primer movimiento igual a la posición final menos el segundo movimiento. Convierta la sustracción del inciso 1 en una adición y encuentre el resultado. Bueno, ya aprendimos a hacerlo, ¿verdad? Entonces sería la posición final menos el segundo movimiento, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá hasta arriba, igual a ¿qué? Bueno, va a ser igual. Sabemos de que la sustracción la vamos a cambiar en una adición, ¿verdad? Cambiamos la resta a adición y por lo tanto este movimiento lo cambiamos por su opuesto. Entonces, aquí estaba negativo 3, es como que hagamos el tercer movimiento en sentido contrario y entonces su sentido contrario sería positivo 3. Entonces, ya si vemos aquí, nosotros esto ya lo sabemos trabajar, ya hemos trabajado adiciones de igual signo, por lo tanto es muy fácil para nosotros resolver esto. Si vemos como es de igual signo, entonces copiamos el signo que es positivo y sumamos sus valores absolutos. 2 más 3 igual a 5. Y ahí hemos resuelto y hemos encontrado el valor que va en nuestro primer movimiento, en la casilla, ¿verdad? Entonces, si ahora lo hacemos en representación gráfica, entonces tenemos nosotros que tenemos el primer movimiento que no sabíamos, ¿va? Ahora sí ya lo sabemos, no sabíamos cuánto era el primer movimiento, y tenemos el segundo movimiento que es de negativo 3 y la posición final que es positivo 2. Ahora bien, sabemos que nosotros lo representamos en forma de sustracción de esta forma, la posición final menos el segundo movimiento. Aquí está, posición final menos el segundo movimiento. Ahora bien, haciendo nosotros un movimiento contrario al segundo, entonces tenemos la posición final que es esta,
y el sentido contrario de este, ¿verdad? Que en lugar de ser hacia la izquierda, nosotros lo hacemos a la derecha y claro, al cambiarle la dirección, le cambiamos el signo. Ya no es negativo, ahora es positivo. Y nos da completamente lo que es el primer movimiento, que el primer movimiento nosotros ya sabemos que es positivo, 5. Entonces vemos que aquí tenemos una suma de movimientos y que sería el valor del primer movimiento igual al a la posición final, que es positivo 2, más el tercer movimiento, que es el sentido contrario al segundo, que es positivo 3. Entonces vemos que tenemos de nuevo lo que es ya esta sustracción, ¿ah?, convertida aquí en adición. No me salió la línea. Tenemos esta sustracción convertida en adición y tenemos que al hacer eso, ¿verdad? Siempre que convertimos una sustracción en adición, entonces este signo nos va a cambiar, ¿verdad? Aquí teníamos negativo 3, entonces ahora ya es positivo 3. Ahora bien, esto nosotros lo vamos a aplicar siempre, ¿no? Esto va a ser aplicado siempre. Esta definición. ¿Cuál es esta definición? Bueno, para restar un número, ya sea positivo o negativo, no importa el número que vamos a restar. Si es positivo o negativo, se suma un número que tiene el signo contrario del mismo valor absoluto. Entonces, para restar un número, ya sea positivo o negativo, en este caso era negativo, le vamos a sumar un número con signo contrario. Entonces, este estaba negativo, ahora está positivo. Y claro que tiene el mismo valor absoluto. Entonces, de ahora en adelante, para restar, vamos a sumar. Pero ¿qué vamos a sumar? Vamos a sumar un número con el signo contrario y el mismo valor absoluto. Entonces, de ahora en adelante, estas sustracciones las convertimos a adiciones y cambiamos el signo del número. Si estaba negativo, como en este caso, pasa a positivo. Si estuviera positivo, pasaría a negativo. Bueno, vamos al ejemplo número 4 y vamos a aplicar lo que acabamos de aprender. Entonces, nos dice que para restar un número, ya sea positivo o negativo, se suma un número que tiene el signo contrario. Entonces, para restar, sumamos. La resta la cambiamos a suma. Y se le suma un número que tiene el signo contrario. Eso significa que este que era negativo ahora va a ser positivo. Ahora chequeamos los signos aquí, en esta parte. ¿Cómo son los signos? Vemos que los signos son iguales. Entonces, como los signos son iguales, copiamos el signo que es común, que es positivo, y sumamos sus valores absolutos. 2 más 3, 5. Y ahí ya tenemos resuelta esta sustracción. ¿Cuál era la sustracción? Positivo 2 menos negativo 3. Es igual a positivo 5. Ahora bien, miremos el otro ejemplo. Positivo 2 menos positivo 3. Entonces, para restar un número, se suma con signo contrario. Se suma el número con signo contrario. Entonces, aquí está positivo, su signo contrario sería negativo. Ahora bien, ¿cómo son los signos de estos dos? Bueno, son diferentes. Este es positivo y este es negativo. Son diferentes. ¿Qué se hace cuando son diferentes? Cuando son diferentes, se escribe el signo del que tiene mayor valor absoluto. ¿Quién tiene mayor valor absoluto, el positivo o el negativo? El negativo. ¿Por qué? Porque 3 es mayor que 2. Entonces copiamos el signo negativo. Y ahora restamos sus valores absolutos. Al mayor, que es 3, le vamos a restar 2. 3 menos 2, 1. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Negativo 1. Entonces, en la sustracción, en la resta, ¿qué es lo que hacemos? La pasamos a suma, la pasamos a adición, cambiando el signo del número que sigue, nada más de este número, ¿verdad? El primero solamente lo copiamos. ¿Cuál es la tarea para esta parte? Bueno, la tarea para esta parte sería lo que es el rombo número 7. Bueno, tenemos esta nota. Cuando se resta un número positivo, la respuesta es menor que el minuendo. Cuando se resta un número negativo, la respuesta es mayor que el minuendo. Ahora bien, vamos al ejemplo número 5.
En este ejemplo número 5 vamos a trabajar con 0, ¿verdad? Si vemos en todos los ejercicios tenemos a 0. Entonces vamos, en el primer caso vamos a restarle a 0 un número. Entonces, pues si recordamos la regla, para restar un número, sumamos un número con signo contrario. ¿Eso qué significa? Que en lugar de ser positivo 3, ahora va a ser negativo 3. Ahora bien, a 0 yo le sumo negativo 3, la verdad, no estamos sumando nada, ¿verdad? Sigue siendo el número que tenemos ahí, que sería negativo 3, ¿verdad? Porque ¿quién tiene mayor valor absoluto aquí? Pues sería el negativo 3 tiene mayor valor absoluto, copiamos ese signo y restamos 3 menos 0, 0. Ahora bien, miremos el otro. Para restar un número, sumo un número con signo contrario. Entonces, en lugar de ser negativo 3, es positivo 3. Ahora, 0 más positivo 3 es positivo 3. Ahora bien, aquí a 0 le estábamos restando un número. Ahora aquí a un número le vamos a restar 0. Positivo 3 menos 0. Entonces, copio el positivo 3, cambio la resta suma y aquí la verdad no voy a cambiar signo, ¿verdad? Aunque diga que cambie signo, porque 0 no tiene signo, entonces no le puedo cambiar signo. Entonces, para restar un número, sumo un número con signo contrario. Aquí no hay signo contrario porque 0 es 0, ¿verdad? Positivo 3 más 0 sigue siendo positivo 3. Ahora vamos con el otro, negativo 3 menos 0. Sería negativo 3 más 0. ¿Igual a quién? A negativo 3. Ahora bien, yo necesito que miremos, observemos qué ocurre cuando a 0 le quitamos un número. A 0 le quitamos un número. A 0 le quitamos positivo 3, ¿cuál fue el resultado? Negativo 3. A 0 le quitamos negativo 3, ¿cuál fue el resultado? Positivo 2. Entonces, si nos fijamos, cuando a 0 le quitamos un número, cambia el signo del número. A 0 le quito un número, cambia el signo del número. Este estaba negativo, ahora está positivo. Este estaba positivo, ahora este está negativo. Entonces, si a 0 yo le voy a quitar un número, el resultado va a ser el número con signo contrario. Entonces, yo facilito, sin hacer todo esto de aquí, simplemente digo 0 menos positivo 3, le cambio el signo al número y cheque, negativo 3. A 0 le quito un número, es el mismo número con signo contrario. Entonces este es negativo, aquí va a quedar positivo 3. Y es una regla y no trabajamos todo esto, facilito, directo. Ahora bien, en este otro caso observemos. ¿Qué ocurre si a un número yo le quito 0? Positivo 3 sigue siendo el mismo positivo 3. Negativo 3 sigue siendo el mismo negativo 3. Entonces, cuando a un número yo le quito 0, sigue siendo el mismo número, sin ningún cambio. Entonces, simple y sencillamente, en lugar de hacer todo esto, a positivo 3 le quito 0, el mismo positivo 3. A negativo 3 le quito 0, sigue siendo el mismo número, negativo 3. Entonces, es aquí donde nos surge la siguiente regla. Si se resta un número del 0, se cambia el signo del número. ¿Cómo es en el caso 1 y 2? Si se resta 0 de un número, el resultado es ese número. Como es el caso 3 y 4. ¿Cuál es la tarea para esta parte? Bueno, la tarea para esta parte sería lo que es el rombo número 8 y 9.